¿Crees en Dios? Creo que hay alguna explicación para este universo, a lo que podrías llamar Dios. Nos dijeron que la Biblia que conocemos era completa, final e incuestionable. Pero ¿qué pasaría si eso fuera una mentira? Detrás de siglos de ediciones, censura y juegos de poder, hay escrituras más antiguas que la Iglesia nunca quiso que el mundo viera. Textos escritos antes del canon, crudos y peligrosos, despojados de pulido y llenos de ideas que podrían destruir la versión del cristianismo que nos enseñaron a confiar. Ahora, Elon Musk ha intervenido. Él dice que esta Biblia original ha sido enterrada a propósito, oculta de la gente común, y si su contenido se revela, podría destrozar todo lo que creemos saber sobre Dios, la humanidad y el futuro de la fe. Lo que hay dentro no solo desafía la creencia, sino que amenaza con reescribirla por completo. Subtema 1. La biblioteca prohibida. Aunque pueda parecer imposible de creer, la idea de un texto bíblico original perdido en la historia no es nada extraordinario. Siendo el empresario curioso que se niega a aceptar la sabiduría convencional sobre cualquier cosa, no es sorprendente que Elon Musk, quien recientemente expresó un creciente interés en los principios cristianos, eventualmente dirigiera su mente analítica hacia el descubrimiento de escritos sagrados que fueron deliberadamente excluidos por las primeras comunidades cristianas hace casi 2000 años, de lo que ahora se convirtió en el canon bíblico oficial. Todo comenzó cuando la serie de la Biblia de Jordan Peterson, titulada Los Evangelios, empezó a ser tendencia. Durante sus conversaciones, algo no cuadraba. What you want to do is have it behind you. Become my follower. Like, Yeah. Because that's what he says. well, then it might even push you forward in the right direction, right? That's what he says to Peter, too. Yeah, right. Los académicos que consultaron revelaron que San Pablo, quien escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, fue asesinado por el emperador Nerón en el año 65 después de Cristo, apenas 3 décadas después de la muerte de Cristo. Esta cronología significaba que todas sus cartas fueron escritas antes de entonces, y como algunos materiales citados eran de los Evangelios, esos libros ya estaban circulando ampliamente. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que el canon bíblico no apareció de la noche a la mañana como una colección divinamente ordenada. En cambio, creció gradualmente a lo largo de los siglos, con las primeras comunidades cristianas en diferentes regiones manteniendo listas significativamente diferentes de libros aceptados. El libro de Apocalipsis, la pieza final del rompecabezas del Nuevo Testamento, no fue escrito hasta el año 96 después de Cristo. Incluso entre estas primeras autoridades de la Iglesia, varios libros que eventualmente formaron parte del Nuevo Testamento permanecieron en disputa durante siglos. Las cartas a los Hebreos, Santiago e incluso el libro de Apocalipsis fueron cuestionados por líderes importantes de la Iglesia sobre si realmente fueron escritos por los apóstoles. La idea de que hubo un consenso temprano sobre qué libros pertenecían a la Biblia es simplemente históricamente inexacta. Sin embargo, a partir de ese momento, los escribas cristianos trabajaron incansablemente para recopilar y preservar lo que creían que eran escritos auténticos, pero los rollos originales ya se estaban deteriorando rápidamente. Las iglesias de todo el imperio necesitaban conjuntos completos de inmediato, por lo que se produjeron y distribuyeron miles de copias. Esto ocurría en una época en la que no existía una autoridad central para verificar qué libros eran reales y cuáles eran meras falsificaciones. Entonces, tomó siglos de guerras teológicas establecer la colección bíblica que conocemos hoy. Según documentos que Elon Musk ha estado estudiando, para el año 95 después de Cristo, solo un año antes de que apareciera el Apocalipsis, Clemente de Roma, un discípulo del apóstol Pedro, ya poseía 8 textos que más tarde formarían parte del Nuevo Testamento. Una década después, Policarpo reconoció 15 libros como sagrados. 70 años después de eso, Ireneo autenticó 21 libros, mientras que Hipólito confirmó 22. Y así continuó. Estos escritos aprobados se convirtieron en el canon muratoriano. Pero la inquietante pregunta sigue siendo, ¿qué pasó con todos los libros que rechazaron? Cientos de evangelios, cartas y libros proféticos circulaban en las primeras comunidades cristianas. El Evangelio de Tomás, el libro de Enoc, los Hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pedro y docenas más. Para Musk, esta enorme colección de textos rechazados representa fragmentos de la verdadera Biblia original,
no la versión depurada que heredamos. Si cientos de evangelios y cartas estaban circulando en el primer siglo, argumenta Musk, entonces el cristianismo original era mucho más desordenado, crudo y diverso. La pregunta no es que se incluyó en el canon oficial, sino que dejaron deliberadamente fuera. La realidad sobre estos evangelios perdidos es más compleja de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Mientras que algunos textos, como el Evangelio de Tomás, pueden preservar dichos y tradiciones tempranas, otros, como el Evangelio de Judas, fueron claramente escritos siglos después como ficción teológica. El problema ahora era que los creyentes comunes no tenían forma de distinguir entre los escritos apostólicos auténticos y los otros. Tenían que confiar en los líderes de la Iglesia que afirmaban tener una autoridad especial para tomar estas determinaciones sin saber si esos líderes tenían su propia agenda. Debido a esta crisis, Musk explicó que la primera gran controversia sobre la Biblia original comenzó en algún momento del siglo II. Desesperado por evitar la completa fragmentación del cristianismo, Eusebio, el historiador y obispo de Cesarea, escribió historias exhaustivas intentando justificar qué libros merecen ser parte de las Escrituras. Ahora, organizó los libros en 3 categorías que denominó canónicos, disputados y rechazados. Los libros canónicos fueron aquellos aprobados por los primeros líderes de la Iglesia que habían conocido personalmente a testigos de Jesús y los apóstoles. Los libros disputados fueron respaldados solo por algunos de los primeros padres de la Iglesia, y no todos estaban de acuerdo en si eran auténticos o falsos, incluyendo escritos como el Libro de la Revelación. Los libros rechazados fueron aquellos expuestos como fraudulentos por los primeros líderes que conocieron personalmente a los apóstoles. Luego, San Jerónimo proporcionó claridad adicional al traducir los textos aprobados al latín, y sus selecciones se convirtieron en la base de los textos bíblicos que leemos hoy. Pero esto es lo que todavía mantiene despiertos a la mayoría de los eruditos. Jerónimo, al ser de Belén, tenía acceso a manuscritos hebreos y griegos que ya no existen. ¿Y si las verdaderas enseñanzas de Jesús ya estaban siendo eliminadas sistemáticamente cuando Jerónimo comenzó su trabajo de traducción? Elon Musk plantea la pregunta obvia que nadie quiere enfrentar. Si tantos textos estaban en circulación cuando los apóstoles estaban vivos, ¿quién decidió cuáles podemos leer hoy? ¿Y por qué deberíamos confiar en que tomaron las decisiones correctas? La respuesta te dejará helado. Subtema 2. La apuesta del emperador. La sangre aún estaba fresca en la armadura de Constantino cuando tomó la decisión que remodelaría el cristianismo para siempre, el 28 de octubre del año 312 después de Cristo. La batalla del Puente Milvio acababa de terminar, con su enemigo, Magencio, ahogándose en el río Tíber. Y Constantino estaba convencido de que el Dios cristiano le había dado la victoria después de ver una visión de una cruz de luz con las palabras: «Con este signo vencerás», antes de la batalla. Luego se convirtió al cristianismo. Pero antes de que esto sucediera, Roma había librado una guerra brutal contra los cristianos durante 3 siglos. Bajo el emperador Nerón, fueron quemados vivos como antorchas humanas. Bajo Decio y Diocleciano, se llevaron a cabo feroces campañas para destruir las comunidades cristianas y quemar sus escrituras sagradas. La carnicería fue tan feroz que los historiadores creen que colecciones enteras de escritos apostólicos auténticos desaparecieron para siempre durante estas persecuciones. Sin embargo, la conversión de Constantino no se trató realmente de fe, sino de poder. El hombre que afirmó tener una visión divina antes de la batalla ni siquiera fue bautizado hasta que estaba muriendo 25 años después. Durante la mayor parte de su reinado, siguió siendo un adorador de Sol Invictus, el dios Sol. Simplemente vio que el cristianismo se estaba convirtiendo en la fuerza religiosa dominante en el imperio, y alinearse con él seguramente le daría enormes ventajas políticas. Musk ve el movimiento de Constantino como brillante, pero aterrador al mismo tiempo. Constantino realmente no se convirtió al cristianismo, explica Musk. Lo adquirió. Como cualquier empresario inteligente, vio hacia dónde se dirigía el mercado y se posicionó para tomar la mayor parte y controlarlo. Pero aquí hay una verdad interesante. Como no estaba completamente comprometido, hizo todo lo necesario para preservar lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. Luego, en el año 325 después de Cristo, las crecientes divisiones entre los cristianos amenazaban la visión de Constantino de gobernar toda Italia. No podía permitir que facciones cristianas en competencia socavaran su autoridad, así que creó el Concilio de Nicea para resolver estas disputas de una vez por todas. Él simplemente
estaba decidiendo qué versión del cristianismo sobreviviría y cuál sería eliminada para siempre. El Concilio de Nicea continuó estableciendo el credo niceno, pero más importante aún, estableció el precedente de que las autoridades políticas podían determinar la verdad religiosa. Los obispos que asistieron no eran teólogos independientes, eran invitados de Constantino, dependientes de su favor para sus posiciones y sus vidas. La primera lista completa de los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy no apareció realmente hasta el año 367 después de Cristo en una carta escrita por Atanasio de Alejandría. Esto fue décadas después de la muerte de Constantino y más de 40 años después del Concilio de Nicea. Pero aquí está la pregunta que debería aterrorizar a los cristianos. ¿Cuántos escritos apostólicos auténticos fueron deliberadamente excluidos porque no se alineaban con la agenda política de Constantino? Sabemos que docenas de evangelios y cartas circulaban en el siglo IV. Sabemos que algunos reclamaban autoría apostólica y eran aceptados por grandes comunidades cristianas. Pero también sabemos que Constantino y sus obispos tenían el poder de declarar herético cualquier texto inconveniente y ordenar su destrucción. La aterradora realidad es que el cristianismo que Constantino legalizó podría ser completamente diferente de lo que Jesús realmente enseñó. Desde la perspectiva de Musk, la Biblia de Constantino no se trataba de preservar la revelación divina. Por así decirlo, se trataba de programar una religión que apoyara su insaciable sed de poder imperial. Los libros que llegaron a la Biblia podrían representar no la verdad divina, sino lo que era políticamente conveniente. Bueno, el cristianismo político de Constantino fue solo el comienzo. Durante los siguientes 1000 años, un ejército de monjes trabajaría incansablemente para asegurar que solo las versiones aprobadas de estos textos sobrevivieran. Y lo que hicieron para preservar ciertos libros mientras eliminaban otros te sorprenderá. Subtema 3. La conspiración de los escribas. En algún lugar de los monasterios de la Europa medieval, algo siniestro estaba ocurriendo. Detrás de esos muros había hombres y mujeres que habían entregado sus vidas a su religión, dedicados a copiar a mano los textos más sagrados del mundo en salas especiales llamadas scriptoria. Desde finales del siglo IV en adelante, las comunidades monásticas se convirtieron en los guardianes de la literatura cristiana. En sus scriptoriums, los monjes trabajaban a la luz de las velas con pluma y tinta, produciendo miles de copias de manuscritos. Pero según Musk, estos scriptoria medievales eran como centros de datos corruptos, donde cada copia a mano tenía un alto riesgo de errores fatales. Imagina si cada vez que guardas un archivo, algún programador al azar pudiera editar el código, explica Musk. Eso es lo que le pasó a la Biblia durante más de 1000 años. Sin control de versiones, sin copias de seguridad y sin forma de verificar la autenticidad, el código fuente original del cristianismo estaba completamente comprometido, y esa era exactamente la montaña que enfrentaban. Copiar miles y miles de palabras a mano en habitaciones con poca luz llevó a omisiones, líneas duplicadas y errores ortográficos. Algunos escribas llegaron a hacer ediciones en los textos, a veces por claridad, a veces por razones doctrinales. Pero todo cambió en el siglo XII, cuando Pedro Lombardo escribió su libro titulado Sentencias, un manual teológico que se convirtió en la referencia estándar para la doctrina cristiana. Pero la obra de Lombardo se basó en gran medida en textos que anteriormente habían sido clasificados como heréticos o dudosos. De repente, libros que los primeros padres de la Iglesia habían rechazado estaban siendo tratados como fuentes autorizadas de enseñanza cristiana. Gracias a la influencia de Lombard, la Iglesia gradualmente adoptó lo que se conoció como los libros deuterocanónicos o apócrifos, escritos como Tobit, Judith, Sabiduría de Salomón y otros que habían sido excluidos del canon bíblico original. Estos textos ahora se copiaban junto a las escrituras establecidas y se trataban con igual autoridad. La Iglesia medieval había expandido efectivamente la Biblia para incluir libros que los primeros cristianos habían rechazado. Pero la gran mayoría de los creyentes no tenía idea de que esto había sucedido. Los manuscritos bíblicos eran raros y caros, accesibles solo para las autoridades de la Iglesia y los eruditos ricos. La gente común dependía completamente de lo que los sacerdotes les decían que decía la Biblia. Como se dijo antes, estos monjes
no solo copiaban el texto mecánicamente, también estaban entrenados para corregir pasajes que parecían entrar en conflicto con la doctrina aprobada. Esto sucedía tanto que empezaba a aparecer una campaña coordinada para redefinir la verdad y asegurar que solo las versiones aprobadas por la Iglesia de la Verdad Cristiana sobrevivieran hasta la era moderna. Cada manuscrito que pasaba por los scriptoriums monásticos era potencialmente alterado para apoyar la versión institucional del cristianismo, pero esto estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Un monje y profesor alemán comenzaba a sospechar algo extraño en la manipulación de los textos sagrados por parte de la Iglesia, y su investigación expondría siglos de engaño. Su nombre era Martín Lutero. Curiosamente, lo que Martín Lutero descubrió fue tan impactante que ni siquiera él podía imaginar el alcance total de lo que se había ocultado a los creyentes. ¿Podría la búsqueda de la verdad de un solo hombre realmente derribar una institución que había controlado la información durante más de 1000 años? La revolución que se avecinaba desgarraría la cuidadosa red de control que los monasterios habían tejido alrededor de la verdad cristiana, pero también revelaría que la corrupción era más profunda de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Subtema 4. La revelación del reformador. Los golpes del martillo resonaron en Wittenberg cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo el 31 de octubre de 1517. Quería que cada erudito que entrara en la iglesia al menos lo mirara, pero esas no eran solo quejas sobre la corrupción de la iglesia. Eran los primeros disparos en una guerra sobre la pregunta más peligrosa en el cristianismo. ¿Qué decían realmente los textos bíblicos originales? Lutero estaba lleno de rabia porque había descubierto que la Iglesia estaba usando libros como escritura que nunca habían sido aceptados por los primeros cristianos. Los libros deuterocanónicos que los monasterios medievales habían añadido silenciosamente al canon bíblico se estaban utilizando para justificar prácticas que contradecían la enseñanza clara de los escritos apostólicos auténticos. Entonces, ¿cómo habían ganado tanta autoridad estos textos cuestionables? Pero el descubrimiento de Lutero era mucho más grande que esto. Había obtenido acceso a manuscritos griegos del Nuevo Testamento que eran más antiguos y más confiables que cualquier cosa que la Iglesia romana estuviera utilizando. Estos manuscritos revelaron que pasajes clave utilizados para apoyar la autoridad papal, el purgatorio y la salvación a través de obras estaban mal traducidos o completamente ausentes de los textos más antiguos. Los líderes de la Iglesia estaban completamente aterrorizados. Si las personas pudieran leer el texto bíblico por sí mismas en su propio idioma, descubrirían que mucho de lo que la Iglesia enseñaba no se basaba en escritos apostólicos en absoluto. Se basaba en ediciones medievales, malas traducciones y a veces fabricaciones completas. Cuando Lutero fue declarado proscrito por la Iglesia, emprendió el proyecto de traducción más peligroso de la historia. No solo estaba convirtiendo el latín al alemán, sino que estaba regresando a los manuscritos más antiguos disponibles para recuperar lo que los autores bíblicos realmente habían escrito. En lugar de aceptar el canon bíblico ampliado de la Iglesia, regresó a los 66 libros originales que habían sido aceptados por las primeras comunidades cristianas. Tradujo los libros deuterocanónicos por separado, marcándolos claramente como útiles para la lectura, pero no fundamentales para la doctrina. La invención de la imprenta amplificó aún más el trabajo de Lutero. Por primera vez en la historia, copias idénticas de textos bíblicos podían ser producidas en masa y distribuidas ampliamente. Esta revolución tecnológica no solo difundió la traducción de Lutero, sino que multiplicó peligrosamente el número de personas que podían desarrollar sus propias interpretaciones de las Escrituras, lo que llevó a una explosión de denominaciones protestantes. Para 1534, Lutero había completado su traducción de todo el texto bíblico, y el impacto fue inmediato y devastador para la autoridad de la Iglesia. Las personas que ahora podían leer las Escrituras por sí mismas descubrieron que mucho de lo que les habían enseñado no se encontraba en los textos originales. La difusión de la traducción bíblica de Lutero por toda Europa desencadenó toda una revolución de la alfabetización. Las personas aprendieron a leer específicamente para poder estudiar las Escrituras por sí mismas, y lo que encontraron desafió cada suposición sobre la doctrina cristiana. Pero la respuesta de la Iglesia fue rápida y brutal. Juan Hus, quien apoyaba firmemente las enseñanzas de Lutero, fue expulsado y sus seguidores ejecutados.
Michael Sattler, fue torturado y asesinado por promover la autoridad bíblica sobre la tradición de la Iglesia. William Tyndale fue quemado en la hoguera por traducir el texto bíblico al inglés. La lista sigue y sigue. Al darse cuenta de que su propia vida estaba ahora en peligro, Martín Lutero se escondió en el castillo de Warburg. Lo que quizás no te des cuenta es cuán estrechamente estaban vinculados los debates sobre el canon con las ejecuciones y el poder político. Las autoridades religiosas no solo estaban en desacuerdo con estos reformadores teológicamente, ven los desafíos a la autoridad bíblica como amenazas a su control político. ¿Por qué deberían las personas comunes leer los escritos sagrados por sí mismas? Realmente era una cuestión de vida o muerte. Lutero y otros reformadores estaban utilizando la crítica textual y el análisis histórico para exponer siglos de manipulación, mientras que las autoridades eclesiásticas usaban la violencia para proteger su versión de la verdad cristiana. Pero Musk lo llevó aún más lejos. Plantea la incómoda pregunta que incluso Lutero no podía responder. Cada reformador piensa que encontró la verdad original, pero si todos ellos no estaban de acuerdo sobre qué libros importaban, entonces ninguno de ellos realmente tenía acceso al código fuente real. Lutero pudo haber sido un brillante disruptor, pero aún estaba trabajando con datos corruptos. Juan Calvino mismo continuó desarrollando la doctrina de la inerrancia bíblica, la creencia de que los manuscritos originales no contenían errores en absoluto. Los seguidores de Calvino comenzaron a ver los 66 libros como perfectos y completos, rechazando cualquier sugerencia de que escritos apostólicos auténticos pudieran haberse perdido o suprimido. Para 1826, las sociedades bíblicas protestantes dejaron de imprimir los libros deuterocanónicos por completo, volviendo al canon original de 66 libros que los primeros cristianos habían reconocido. En este punto, podrías preguntarte, si la Iglesia había estado equivocada sobre qué libros pertenecían al canon bíblico, ¿qué más? ¿En qué más podrían haberse equivocado? ¿Qué otros escritos apostólicos auténticos podrían estar esperando ser redescubiertos? La respuesta vendría del lugar más inesperado e imaginable. Subtema 5. Los rollos del Mar Muerto. Era 1947, y un joven pastor beduino, buscando su cabra perdida cerca de Qumran, acababa de hacer el descubrimiento que cambiaría todo lo que pensábamos saber sobre el texto bíblico. Pero lo que encontró en esa cueva dentro de una vieja vasija de barro no eran solo manuscritos antiguos, era la prueba de que la Iglesia había estado ocultando la verdad sobre el canon bíblico original durante casi 2000 años. Los rollos del Mar Muerto no eran solo libros antiguos, eran cápsulas del tiempo de antiguos grupos judíos conocidos como los esenios del primer siglo, que contenían los manuscritos bíblicos reales que las comunidades judías leían cuando Jesús estaba vivo. Los textos bíblicos hebreos encontrados en Qumran eran más del 95% idénticos a las traducciones modernas. Libros como Isaías mostraban un texto prácticamente idéntico a manuscritos creados más de 1000 años después, demostrando que los escribas judíos mantenían una precisión extraordinaria al copiar textos sagrados. Pero ese 5% restante eran errores ortográficos y diferencias teológicas que tendrían implicaciones masivas para la doctrina cristiana. Ahora, más inquietante aún, la comunidad de Qumran había preservado varios de los libros deuterocanónicos que las iglesias protestantes habían rechazado. El libro de Sirácides, la carta de Jeremías y partes de otros textos que las primeras comunidades judías claramente consideraban escritura sagrada. Pero si estos antiguos judíos consideraban estos libros como escritura sagrada, ¿por qué los cristianos posteriores los rechazaron? Verás, la inclusión de obras apócrifas entre los rollos del Mar Muerto demuestra que estos textos eran valorados y estudiados en las comunidades judías antiguas, incluso si no se consideraban iguales a la Torá o los escritos proféticos. Su presencia sugiere una comprensión más matizada de la autoridad religiosa de lo que los debates cristianos posteriores sobre textos canónicos versus no canónicos sugerirían. Entonces, si las comunidades judías auténticas del primer siglo poseían textos sagrados que no están en nuestro canon bíblico, entonces nuestra comprensión de lo que constituye la escritura original puede ser fundamentalmente incorrecto. La Iglesia podría tener mucho que explicar. Para Elon Musk, los rollos del Mar Muerto eran la prueba perfecta de que la Biblia original era mucho más grande y diversa de lo que cualquier iglesia moderna quiere admitir. Aquí tenemos comunidades religiosas del primer siglo con acceso a libros y cartas
que nuestra supuestamente completa Biblia ni siquiera menciona, argumenta Musk. Si estas personas estaban leyendo textos sagrados de los que nunca hemos oído hablar, entonces nuestra Biblia no es original, es una compilación muy editada. Aún más impactante es lo que los rollos revelan sobre el proceso de formación del canon. La comunidad de Qumran no tenía un canon bíblico fijo en absoluto. Poseían una colección fluida de escritos sagrados que incluía libros que reconocemos, libros que hemos rechazado y libros que se han perdido completamente en la historia. Pero quizás lo más significativo de todo, los rollos del Mar Muerto prueban que versiones alternativas de libros bíblicos circulaban en el primer siglo. Algunos rollos contienen versiones ampliadas de libros canónicos, con capítulos y versículos adicionales. Otros contienen versiones completamente diferentes de historias familiares, con énfasis teológicos alterados. La pregunta aterradora es esta: si múltiples versiones de libros bíblicos estaban disponibles en el primer siglo, ¿cómo sabemos que la Iglesia seleccionó las versiones correctas para incluir en el canon oficial? Y si las versiones que fueron suprimidas, en realidad, preservaban tradiciones más auténticas que las que sobrevivieron. Los rollos del Mar Muerto han abierto una puerta que la Iglesia nunca podrá cerrar de nuevo. Han planteado la posibilidad de que escritos apostólicos auténticos aún estén esperando ser descubiertos en cuevas del desierto y ruinas antiguas. Pero la realización más inquietante es que la Iglesia siempre ha sabido esto. Han tenido acceso a evidencia arqueológica y descubrimientos de manuscritos que prueban que el canon bíblico está incompleto. Sin embargo, han continuado enseñando que los 66 o 73 libros representan la revelación completa de Dios a la humanidad. 3.000 millones de personas hoy en día se llaman a sí mismas cristianas, pero pueden estar siguiendo una religión que se parece poco a lo que Jesús realmente enseñó. El texto bíblico, disponible en más de 400 traducciones al inglés, derivado de más de 20.000 fragmentos de manuscritos antiguos, representa uno de los textos más cuidadosamente documentados en la historia humana. Sin embargo, esa misma evidencia demuestra que nuestro canon bíblico está incompleto, alterado y posiblemente corrompido más allá del reconocimiento. Los libros del Nuevo Testamento rechazados, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, los Hechos de Pablo, fueron descartados por las autoridades de la Iglesia no porque se demostraran falsos, sino porque desafiaban las estructuras de poder institucionales. Los libros rechazados del Antiguo Testamento enfrentan problemas similares. El libro de Tobit, segundo de Macabeos y la sabiduría de Salomón fueron excluidos de las Biblias protestantes no porque fueran históricamente poco fiables, sino porque apoyaban prácticas como las oraciones por los muertos y la salvación a través de obras de caridad que desafiaban lo que enseña el canon bíblico oficial. Pero los rollos del Mar Muerto han destrozado la narrativa de la Iglesia sobre la autoridad bíblica. Estos manuscritos prueban que las comunidades judías antiguas poseían una colección de textos sagrados mucho más amplia de lo que reconocen los cánones bíblicos modernos. Tenían libros de los que nunca hemos oído hablar, versiones alternativas de libros que creemos conocer. Lo más significativo es el reconocimiento de Elon Musk de que esto no es solo un asunto histórico o teológico. Es un patrón que se repite a lo largo de la civilización humana. Las instituciones poderosas consistentemente suprimen información que amenaza su autoridad. Musk ve la supresión de estos textos como parte de un patrón más amplio que ha observado a lo largo de la historia humana. Desde gobiernos censurando datos inconvenientes hasta plataformas tecnológicas controlando el flujo de información. Él explica que el mismo instinto que lleva a las instituciones modernas a ocultar verdades incómodas es lo que llevó a la Iglesia primitiva a enterrar la Biblia original real. Sabían que si la gente tuviera acceso a la imagen completa, su versión de la realidad colapsaría. La verdad está en algún lugar, enterrada en cuevas del desierto y oculta en bibliotecas antiguas, esperando que la tecnología y la curiosidad humana la liberen. Y cuando eso suceda, puede que no solo cambie el cristianismo, puede cambiarlo todo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Son estos textos suprimidos la auténtica base de la espiritualidad humana que estas instituciones han ocultado durante siglos? ¿O deberíamos confiar en que las autoridades religiosas han preservado exactamente solo lo que necesitamos saber? Nos encantaría conocer tus opiniones en la sección de comentarios.